sistema inmunológico y esto puede tener efectos tanto locales como sistémicos. En realidad aquí el término agudo, cuando nosotros hablábamos de agudo y empezábamos inflamación, hablábamos de presencia de neutrófilos, ¿se acuerdan, verdad? Y que el cuadro era rápido e inmediato. Justamente en la piel esto no es así. Aquí justamente nos dice que las agudas duran días a semanas. No es necesariamente, o sea, no es precisamente que es rápido de horas, ¿entienden? Y justamente cambia, por eso el SUIT está en otras dermatosis, ¿verdad? Y esto entra en el cuadro de agudo, pero que dura días a semanas de evolución. O sea, en medicina nunca van a encontrar siempre y nunca. Eso es lo malo, ¿verdad? Porque si hablamos de agudo, siempre vamos a pensar que es algo rápido, que es algo inmediato, y justamente en el caso de la piel no es así. Esto es, si bien puede iniciar rápidamente, va a durar días y semanas sin que se llame crónica, sin entrar en la categoría de dermatosis crónicas. Y como dice aquí, se caracteriza por inflamación intensa, pero aquí vamos a tener mononucleares como células estrella, no neutrófilos. O sea, cambia la regla, rompe la regla. Por eso se dan cuenta que el SUIT, hablábamos justamente en otro capítulo y ahí hablábamos que sí los neutrófilos son las células estrellas. Aquí, si bien podemos encontrar neutrófilos, son los mononucleares y los cambios histopatológicos como edema, lesión epidérmica vascular o subcutánea los que van a entrar en esta categoría. Y si bien la crónica que vimos hace rato como psoriasis, dermatosis seborreica, etc., esto persiste en meses a años y muestran alteraciones del crecimiento epidérmico como atrofia o hiperplasia, como estábamos hablando. En el lupus, por ejemplo, era atrofia y en los demás hiperplasia, así como también cambios de fibrosis dérmica. Vamos a empezar hablando de la urticaria. La urticaria como tal está catalogado como una dermatosis aguda frecuente de la piel que se caracteriza por degranulación de células sebadas. O sea, las células sebadas son las que vamos a encontrar en gran cantidad. Va a haber una hiperpermeabilidad microvascular dérmica que se va a ver traducida clínicamente con la presencia de ronchas y abones. Es decir, si bien esto puede ser rápido, pasando minutos o pasando horas para que vaya apareciendo la lesión, lo que nos quiere decir y que es diferente de las otras dermatosis es que esto puede durar días, ¿entienden? No es que va a ser algo rápido y que va a desaparecer rápidamente. También en este contexto tenemos cambios como el angioedema, que se refiere al edema profundo de la dermis, así como también de la grasa subcutánea. Esto que vemos ahí es la famosa urticaria, roncha o abón. ¿Esto por qué puede aparecer? Por una reacción alérgica, ¿verdad? Ya sea por una picadura de algún tipo de insecto, ¿verdad? Por algún tipo de alimentos, por algún tipo de fármacos. Y si bien aparece rápido, ¿verdad? Como un proceso agudo, esto puede durar días para que desaparezca. Y no precisamente van a ser los neutrófilos nuestras células estrellas. Por eso es que cambia un poco cuando se habla del capítulo de piel. Como dice ahí, las lesiones empiezan a aparecer, puede que sea en horas, por lo general en menos de 24 horas, pero esto puede persistir días o meses para que desaparezca. Por eso justamente lo catalogamos aparte, ¿verdad? Los dermatólogos catalogan aparte a lo que es el SUIT, que es más rápido, ¿verdad? Y que, digamos, cumple con lo que hemos estudiado con los procesos agudos y que sí hay neutrófilos, ¿verdad? Las lesiones tienen varias formas clínicas de presentación. Puede que aparezca como pequeñas pápulas pruriginosas a grandes que van confluyendo y forman placas de mayor tamaño que tienen varios aspectos: anular o redondo, lineal, ¿verdad? Siguiendo como una línea, la morfología de una línea, arciforme en forma de un arco.
Los sitios de predilección son troncos, extremidades, pabellones auriculares. Y como vemos ahí, ¿verdad? Esta es la forma clásica de presentación, lo que clínicamente es catalogado como una urticaria. Y para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías es que esto se realiza una biopsia para que se haga un tratamiento más dirigido. Entonces, como dijimos, esto puede iniciar como pequeñas manchas, máculas, formar placas, tener varias formas de presentación, inclusive de que sea difícil de que esto vaya desapareciendo del cuerpo. Tanto es así que la persona se desespera con las lesiones, porque empieza en una zona y luego es generalizado. Como dice ahí, puede tener varias formas, puede tener una forma redondeada, una forma parcheada, una forma parecida a un arco, a un anillo anular, ¿verdad? Y como dice ahí, las características histológicas que confirman lo que es una urticaria se caracterizan porque muchas veces inclusive se parece a la piel normal. Pero ¿cuáles son los cambios histopatológicos que observamos cuando hacemos el diagnóstico de urticaria? En primer lugar, hay un infiltrado perivenular alrededor de las venas, escaso, donde vamos a tener un infiltrado mixto, mononuclear y neutrofílico. Es decir, va a haber neutrófilos, pero también podemos encontrar linfocitos, macrófagos, monocitos, ¿verdad? Eosinófilos inclusive. Los haces de colágeno se ven espaciados por el edema, es decir, el colágeno en vez de ser compacto, de mantener esa histoarquitectura de dermis superficial y profunda, se ven como pequeños espacios. Y los canales linfáticos se van dilatando, agrandando, con el fin de acomodar el edema, ¿verdad? Que puede estar presente. Entonces, básicamente, si nosotros miramos esta lámina, ¿verdad? Sin tener los conocimientos previos, hasta nos puede parecer como una biopsia normal. Por eso es que siempre dice, ¿verdad? Si uno no sabe lo que busca, no va a encontrar, ¿verdad? Va a ser difícil de encontrar lo que uno estaba buscando, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber y tener en cuenta estos 3 puntos, ¿verdad? Para poder encontrar. Primeramente, aquí vemos la epidermis, ¿verdad? La epidermis no muestra cambios. Sin embargo, en la dermis nos decía que hay un infiltrado perivenular. Este es la vena y este es el infiltrado inflamatorio que le bordea, perivenular. Y dice que no es mucho, es escaso. Nos dice que los canales linfáticos se dilatan, es decir, vamos a ver linfáticos dilatados. Y los haces de colágeno tienen ese pequeño espacio que es el edema, ¿verdad? Entonces, estos 3 cambios histopatológicos sumados con la clínica del paciente nos lleva al diagnóstico de que esto es una urticaria. Entonces, nuevamente, infiltrado perivenular escaso, que es mixto, podemos encontrar tanto células que nosotros catalogamos como agudas, que es neutrófilo, así como mononucleares, linfocitos, plasmocitos, etc. Canales dilatados y esto que parecen como pequeños espacios que decolan al colágeno, que es el edema. Entonces, esos son los 3 cambios que podemos encontrar en lo que es la urticaria. Aquí básicamente vemos lo mismo, ¿verdad? Aquí se ve la epidermis sin cambios. Sin embargo, por debajo de la epidermis vamos viendo mucho edema, ¿verdad? Hay un acúmulo de líquido, este espacio que vemos aquí que es el edema, el infiltrado que está alrededor de los vasos, que puede ser mixto, y todo este espacio blanco que vamos viendo es edema. La patogenia, como dijimos, esto ocurre por mediadores vasoactivos que son liberados por las células cebadas, la degranulación dependiente de IgE, que puede ser consecuencia de exposición de varios antígenos, como ya mencionamos, desde pólenes, alimentos, fármacos, veneno de insectos, que son la patogenia, la causante de lo que es la urticaria.
Dermatitis eczematosa aguda. Esta es otra categoría clínica de las dermatosis agudas para los dermatólogos, donde abarca un gran número de afecciones patogénicamente diferentes. Todas se caracterizan por la aparición de pápulas vesiculares rojas, costrosas, que estas fases con el tiempo van evolucionando a placas. Puede evolucionar a una forma crónica, que es hacer una hiperplasia y descamación excesiva, más vesiculación, que predominan durante este cuadro clínico. Si observamos aquí, a diferencia de la urticaria, que eran como pequeñas manchitas y que iban formando placas, esto tiene una forma de vesículas. Vesículas que van apareciendo en todo el cuerpo. Miren, va apareciendo así por todo el cuerpo. Esto puede que sea pruriginoso, como que no. ¿Por qué le digo como que no? Porque yo tuve esto. Yo hice un tratamiento odontológico y después me empezaron a aparecer pequeñas vesículas. Eran las manos, parecía sífilis. Eran las manos, en el cuerpo. Y después ya era todo el cuerpo. Era desesperante. Aquí tuve que ir más a Asunción para que se me haga una biopsia y posteriormente un tratamiento. Después le pregunté a la odontóloga qué medicamento usó, qué es lo que pasó, ¿verdad? Porque yo nada no hice en ese lapso y de repente apareció. Y me dijo que terminó un anestésico y usó otro. Mezcló. Y ahí inmediatamente dice, como una farmacodermia. Se le llama farmacodermia si la causa si se detecta que es un fármaco, ¿verdad? Que fue mi caso. Hasta tengo una cicatriz acá de la toma de biopsia, ¿verdad? Y aparece así por todo el cuerpo. Es terrible porque uno se va desesperando, tomas Analert y no pasa con el Analert. Porque esto es algo mucho más grave, ¿entienden, verdad? Y que inclusive puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, la clínica de estas dermatitis se caracterizan por categorías, donde por ejemplo nos dice dermatitis alérgica de contacto, antígenos aplicados tópicamente, ¿verdad? Algún tipo de antígeno que pueda llegar a desencadenar. Por ejemplo, no sé si alguna vez ya escucharon, por ejemplo, vacunas o de repente algún tipo de medicamento que hace como una reacción alérgica inmediata, ¿verdad? Atópica, la atópica es causa desconocida, puede ser hereditaria y se tiene que hacer un montón de estudios para la dermatitis atópica, ¿verdad? O sea, estudios inmunológicos para saber a qué uno es alérgico. Y eso también aparece como manchas que no quiere desaparecer, tarda meses, ¿verdad? Dermatitis eczematosa, esto es por antígenos administrados por vía sistémica como la penicilina. No sé si alguna vez ya escucharon hablar de que hizo una reacción a la penicilina, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive aquí en Paraguay, no sé si es en Brasil así, ciertas farmacias no aplican. Ciertas aquí no aplican, porque, o sea, anteriormente sí se aplicaba en farmacias, pero después, con los años se vio que la penicilina tenía que estar, por ejemplo, presente un carro de paro para que se aplique. O sea, sobre todo yo les digo porque mi hija, por ejemplo, ella siempre tiene faringoamigdalitis a repetición. Y siempre el único medicamento que es el mejor que es la penicilina. Y a mí le podemos aplicar, pero tiene que haber un carro de paro en pediatría por cualquier cosa. Y se firma un documento inclusive para que se le aplique. O sea, no es tan sencillo y justamente por esta patología, ¿verdad? Por la dermatitis. La fotoeczematosa es aquella que aparece tras la exposición a la luz ultravioleta, ¿verdad? Las personas que son sensibles a la luz solar y agentes irritantes. Por ejemplo, personas que trabajan en ciertas fábricas o empleadas domésticas, por ejemplo, de repente al usar lavandina se dan cuenta de que la piel hace ese efecto, esa aparición de pápulas. Ahora aquí, a diferencia del anterior, ¿se acuerdan que los cambios en la urticaria estaban en la dermis, ¿verdad? Aquí los cambios son en la epidermis.
Esa es una diferencia ya crucial entre los dos para poder diferenciarlo. Y se dan cuenta por qué hay que hacer la anatomía patológica para saber cuál es realmente, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, los cambios son en la epidermis. Ocurren esponjiosis con edema, pero es en los espacios entre los queratinocitos, entre una célula y otra. Y aquí justamente nos vuelve a decir una característica para poder diferenciarlo de otras dermatitis, inclusive son denominadas dermatitis espongióticas. Mientras que el edema se localiza en los espacios intervasculares en la dermis, ya sea superficial o en la dermis profunda, en el caso de la urticaria, los cambios histopatológicos aquí son en la epidermis. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un cambio que puede ocurrir, ¿verdad? En el caso de las dermatitis, ¿verdad? Como ven aquí, hay un espacio entre una célula y otra, a eso le llamábamos espongiosis, ¿verdad? El edema intercelular, y aquí inclusive con una formación de una gran vacuola, una vacuolización. Entonces, en la epidermis van a predominar los cambios. Por supuesto, también podemos encontrar células inflamatorias, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, inclusive, ¿verdad? Porque justamente lo que decíamos aquí, básicamente los cambios que ocurren en estas dermatosis no precisamente son los neutrófilos, las células estrellas, ¿verdad? El cizallamiento mecánico de los sitios de la unión intercelular de los desmosomas permite que se vaya acumulando ese fluido líquido y es lo que vamos a denominar espongiosis, edema célula-célula. En los estadios iniciales, como dice ahí, va a haber un infiltrado perivascular asociado con edema, de granulación de células cebadas. El patrón y composición va a depender mucho de la base que le está causando, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, antígenos en relación a fármacos, vamos a encontrar mayor cantidad de eosinófilos, ¿verdad? Justamente las farmacodermias, que serían en el contexto de esta patología, que fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Había un montón de eosinófilos en todas las capas, prácticamente. Ahora, hasta ahí son, digamos, las dermatitis o dermatosis más buenitas. Ahora vamos a las más agresivas, ¿verdad? Eritema multiforme, que es una reacción de hipersensibilidad. Y aquí, sí. Mas independente, todas as aqui, elas entram em contato com os apitenos, faz todo aquele mecanismo. Todos los mecanismos de, sí, exacto, toda esa parte que es de hipersensibilidad. Yo no sé si ustedes llegaron a desarrollar hipersensibilidad el año pasado. En el capítulo de inmunología se tendría que dar, ¿verdad? ¿Y este año en fisiopato? Porque este año realmente también tendrían que tener una, así como nosotros cuando empezamos en atopato, ¿verdad? Hacemos una continuidad de micro, hablamos de biología, histología, ¿verdad? Sí, es el mismo esquema. Exactamente. Exactamente. Porque las células cebadas son las que, digamos, están en todas estas patologías, ¿verdad? Y depende también de los eosinófilos y depende de la causa otra vez, ¿verdad? Porque si es, por ejemplo, por otra causa que no sea un fármaco, no precisamente vamos a encontrar una gran cantidad de eosinófilos. En el mío, por ejemplo, no había caso. Y de que ella, porque era lo único que yo me hice fue ese procedimiento, no hice otra cosa, ¿verdad? Y no comí nada nunca, yo no sé, que yo sepa, yo no soy alérgica a ningún tipo de comida, porque hay personas que son alérgicas, ya que ya saben, ¿verdad? Bueno, aquí por ejemplo, el eritema multiforme puede aparecer en el contexto no solamente de fármacos, sino también, por ejemplo, infecciones que estudiamos, coccidiomicosis, herpes simple, histoplasmosis, que hablamos de micosis, lepra, fiebre tifoidea, fármacos, también aquí la penicilina, fenilbutazona, fenitoína, salicilatos, la sulfa. Anteriormente, por ejemplo, aquí, yo les hablo de por aquí, ¿verdad? En Paraguay, hasta el famoso sulfacarbón o los antibióticos mismos que
hay un montón de antibióticos que se vendían así, tipo, no solamente en las farmacias, era libre en cualquier tipo de almacén, en cualquier puesto, ¿verdad? Y estos justamente se prohibieron, ¿verdad? Yo no sé si hoy día existe en cualquier puesto, ¿verdad? Pero justamente por la aparición de este tipo de patologías. Esto también se asocia con neoplásicas como carcinomas, linfomas, trastornos tanto vasculares y del colágeno, piel donde puede afectar tanto extremidades distales, palmas, plantas, lesiones en diana, le caracterizan a la forma más buenita de esta patología, y también pacientes que tienen, por ejemplo, dolor de garganta, una faringoamigdalitis y puede ser continuidad de esta patología. Aquí entonces, a diferencia de los anteriores, esto es una reacción que se llama citotóxica, donde vamos a tener extensa degeneración y muerte de células epiteliales. O sea, los otros dos que vimos son demasiado buenitos frente al eritema multiforme. Y justamente aquí tenemos la lesión característica de las lesiones, o sea, son las lesiones denominadas en diana. Alguna vez seguramente vieron este juego, ¿verdad? Que es con una flecha. Y justamente ese halo redondo que tiene una lesión central es la característica de esta patología del eritema multiforme. Pero, ¿qué pasa? Esto va apareciendo en palmas de manos, plantas de pies, va siendo generalizado y tiene alguno de estos antecedentes, como dijimos. Ahora, con el correr de los días, estos no mejoran, inclusive van empeorando, ¿verdad? Va empeorando, va apareciendo más lesiones. Y tanto que son las lesiones que ya esto es generalizado y en la mayoría de los casos requiere internación, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las causas que estábamos mencionando? Esto puede ser desde un cuadro infeccioso, por ejemplo, herpes, micoplasma, fiebre tifoidea, lepra, como dijimos, fármacos, sulfonamidas, penicilina, barbitúricos, hidantoínas, antipalúdicos, antecedentes de enfermedades malignas como carcinomas y linfomas, enfermedades vasculares del colágeno como lupus, dermatomiositis, la periarteritis nodosa. Y entonces, en las formas leves a moderadas clínicamente, o sea, estos tratan los clínicos, no es solo el dermatólogo, esto es el clínico que tiene que estar ahí al lado porque son sumamente graves, ¿verdad? Tenemos lo que es el eritema multiforme. Ahora, en la forma grave se llama síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Clínicamente, ellos tienen un conjunto de lesiones, por lo cual se llama eritema multiforme, ¿verdad? Que aparece como máculas, pápulas, vesículas y bullas. Todos estos términos, ¿se acuerdan que hemos mencionado en el primer día de clase de la parte de vocabulario dermatológico? Entonces, así como también estas lesiones pueden aparecer como mácula o pápula de color rojo con un centro vesicular más pálido y tener afectaciones simétricas de extremidades, ¿verdad? Las famosas lesiones en diana, que serían la forma tanto leve a moderada. Esto puede tener una forma mucho más grave, febril, sintomática, que es lo que se conoce como síndrome de Stevens-Johnson. Y esto no solamente va a afectar la palma de manos, la planta de pies, ¿verdad? Sino que esto ya va afectando labios, mucosa oral, conjuntiva, uretra, área genital. Y esto puede llevar a una sepsis grave. Es bastante común, puede ocurrir desde niños, ¿verdad? Como también en este caso, por ejemplo, vemos ya el compromiso de la conjuntiva. Puede afectar, o sea, esto es esto es internación. Son los casos graves que inclusive puede llevar a la muerte, ¿verdad? Este es uno de ellos, que es el Stevens-Johnson, que aparte de piel hay compromiso de mucosa y es generalizado, difuso. Otra variante que es más grave otra vez que el Stevens-Johnson, ¿verdad? Es lo que se llama necrolisis epidérmica tóxica, donde hay lo que se llama esfacelamiento. Esfacelamiento es desprendimiento. La piel se desprende y se queda con ese color rojo vivo, ¿verdad?
Y justamente esto es una lesión análoga a una quemadura. Se trata como una quemadura. Como ven aquí, vieron en la cara, por ejemplo, ven que está desprendido, tiene ese color rojo, carne mismo, ¿verdad? Ahí nos habla, por ejemplo, nos dice lesiones purpúricas, confluentes ampollosas que aparecieron en tronco, extremidades, ¿verdad? Nótese el decolamiento de la piel. Ese decolamiento de la piel, los dermatólogos, los clínicos le llaman como signo de Nikolsky. La piel se va desprendiendo. Esto, como dijimos, puede comprometer todo lo que es mucosa, uretra. Son pacientes que son gravísimos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en este otro caso, parece como una quemadura, ¿verdad? Y muchos salen y muchos no salen. No, no es, sí parece pénfigo, pero el pénfigo es algo que vamos a estudiar crónico. Ese es justamente la próxima semana vamos a hablar de pénfigo. Es crónico y generalmente no tiene, o sea, tiene tratamiento, pero no tiene cura. Y esto es algo agudo, ¿verdad? Algo que tiene que tener un antecedente, hay que investigar su antecedente clínico. También queda desfacelada, pero la histopatología es diferente. La histología de lo que es pénfigo, penfigoide y dermatitis herpetiforme es diferente a esto. ¿Cómo? No, no es por hipersensibilidad. Sí, no, esa es autoinmune, pero es otra la causa. Puede pasar 2, 3 días. No precisamente es inmunosuprimida, sino que es mucho más grave y varía de una persona a otra la forma de presentación y mismo la exposición a algún tipo de fármaco. Por eso es muy importante que sepamos a qué somos alérgicos, por ejemplo. Pero tampoco tenemos un test de alergia, digamos, de manera gratuita. Y justamente el signo de Nikolsky, que se llama así, ¿verdad? Cuando la piel se desprende y tiene ese color rojizo, no es patognomónico precisamente de esta patología, ¿verdad? Como ahí nos dice, esto se ve en la necrolisis epidérmica tóxica, que sería este caso, que se llama NET. También se ve en el pénfigo, que dijo el compañero, y se ve también en un síndrome de pediatría que se llama síndrome de la piel escaldada estafilocóxica, donde la piel se va desprendiendo. Ahora, la diferencia va a estar en la histología, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar si es que se trata de una NET? En la NET, como ven ahí, la epidermis prácticamente no parece epidermis, ¿verdad? Se ve que hay un decolamiento, ¿verdad? De lo que es parte de la epidermis. Se quedó aquí con la dermis, pero ¿les parece que es normal ese color que tiene? ¿Se ven los queratinocitos estratificados como teníamos que ver? No, ¿verdad? A esto se le llama necrosis licuefactiva, que justamente ustedes estudiaron ya en la primera etapa, ¿verdad? O sea, hay una necrosis licuefactiva del epitelio, puede haber erosión, úlcera, todo lo que estudiaron, pero la piel, o sea, la epidermis en sí se vuelve necrótica, hace esa necrosis licuefactiva. Podemos encontrar ampollas con la membrana basal en el techo de esas ampollas, como dice, y un infiltrado severo de neutrófilos, linfocitos, histiocitos y eosinófilos. También vamos a encontrar la necrosis licuefactiva, queratinocitos disqueratóxicos. Disqueratosis, ¿se acuerdan que era la queratinización anticipada o prematura? Espongiosis epidérmica, sin microabscesos, sin lesiones festoneadas en las papilas. Festoneadas eran en forma de papilas, ¿verdad? O sea, en forma papilar. Entonces, básicamente aquí, por ejemplo, se ve que la epidermis se desprendió para arriba y aquí abajo vamos viendo la dermis y la epidermis que presentan ese decolamiento. Y el infiltrado inflamatorio que es mixto. En el examen histopatológico, ¿verdad? Vamos a ver también que hay infiltrado linfoides, perivascular y superficial,
También vamos a encontrar edema, acúmulo de linfocitos en la unión dermoepidérmica, donde hay degeneración y necrosis de queratinocitos también. Con el tiempo se van produciendo migración de los linfocitos a la epidermis, también vamos viendo la formación de vesículas y, como dice aquí, la tensión en diana exhibe también esa necrosis central y esto está rodeado por lesiones perivenulares. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve que se decola, se desprende la epidermis de lo que es la dermis. Esto es la formación de una vesícula o ampolla, dependiendo del tamaño. También, como ven ahí, el infiltrado inflamatorio puede estar tanto en epidermis, en dermis superficial, en dermis profunda, y es mixto, ¿verdad? No es que precisamente van a ser neutrófilos. Lo que vamos a encontrar a medida que vamos acercando, vamos viendo el edema. Aquí mismo, el edema es la separación de las uniones, ya sea entre las células o entre los haces de colágeno. Y la patogenia tiene similitudes inmunológicas, como nos dicen ahí. Esto puede ser, es más frecuente, rechazo de aloinjerto cutáneo o por fármacos. Y en todas las lesiones, en todas estas afecciones son destruidas linfocitos T, citotóxicos. Ahora, como nos dice ahí, los antígenos como tal siguen siendo desconocidos, los antígenos precisos que hacen que, por ejemplo, que una persona desarrolle eritema multiforme y sea leve o sea moderado, y otro que sea tan grave como para producir lo que es la necrolisis epidérmica tóxica o producir lo que es el síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, antes de terminar, tenemos un caso clínico donde nos habla de un paciente de 44 años que nos dice que acude a la consulta por un cuadro respiratorio de 10 días de evolución. Al principio, él refiere que presentaba disnea a grandes esfuerzos, volviéndose progresivo a esfuerzos cada vez menores. Tos seca, se le realiza estudios donde informa que es positivo para el COVID, ¿verdad? Un paciente con COVID. Entonces, como dato positivo de valor, nos da que hay linfocitosis, 92%. En la tomografía se ve un daño pulmonar grave, se indica oxigenoterapia con internación. A los 15 días de los síntomas, ¿verdad? Empezó a presentar un cuadro, ¿verdad? Donde habla de dermatosis que empezó en palmas y plantas. Se diseminó rápidamente al tórax, extremidades, era pruriginoso, con centro necrótico y halo eritematoso en dorso de manos y pies. Además, placas, se sospechó, ¿verdad?, de algún tipo ya de lesiones cutáneas como estas y se hizo una biopsia de piel donde se vio lesiones inflamatorias necrolíticas sugerentes, o sea, ya en el diagnóstico que estaban pensando los médicos, sin datos de vasculitis ni infección micótica. Entonces así fueron las lesiones, ¿verdad? Múltiples, simétricas, bilaterales, con necrosis en el centro. Y la biopsia reveló, ¿verdad?, ampollas subepidérmicas con necrosis licuefactiva, infiltrado dérmico severo con linfocitos, histiocitos eosinófilos y neutrófilos escasos inclusive. Y aquí vamos viendo cómo se desprende la dermis superficial de la epidermis y aquí se va formando como una ampolla. También aquí en la dermis se ve que los haces de colágeno están separados y el intenso infiltrado inflamatorio que encontramos. En la epidermis también se ve un proceso inflamatorio intenso y ahí ya está el diagnóstico. Les iba a preguntar, pero ahí ya está que era un eritema multiforme, ¿verdad? En el COVID se desarrolló mucho eritema multiforme asociado al COVID, que no se sabe bien si fue la causa el virus que desencadenó o fueron los fármacos, porque ustedes saben que en el COVID se aplicaba esto, no funciona, se aplicaba otro, se aplicaba otro. Se fue probando.